A menudo nos contamos historias del pasado para dar sentido a su caos, a veces incluso para suavizar los duros bordes de los momentos más crueles de la historia. Cuando imaginamos ejecuciones medievales, podríamos visualizar un final rápido, aunque espantoso, un destello del hacha o una caída rápida de la horca, que concluye una vida considerada criminal. Sin embargo, el verdadero destino de uno de los héroes más perdurables de la historia, William Wallace, rompe esta reconfortante ilusión. El final de Wallace estuvo lejos de ser rápido o misericordioso. En cambio, su ejecución fue una sinfonía de tormento meticulosamente coreografiada, diseñada no solo para acabar con una vida, sino para infligir la máxima agonía, quebrar su espíritu y aniquilar por completo cualquier esperanza persistente de desafío. Esto no fue solo un castigo. Fue un espectáculo público de profunda barbarie, una exhibición deliberadamente agonizante que nos obliga a redefinir nuestra propia comprensión de la brutalidad medieval. Esto no es solo la historia de la muerte de un guerrero, es un viaje al abismo de la crueldad humana, un crudo recordatorio de que el poder, cuando no tiene límites, puede descender a un sadismo casi artístico. Lo que realmente ocurrió en aquel sofocante día de agosto de 1305, en el corazón de Londres, no fue solo una ejecución, sino una inmolación, un sacrificio vivo en el altar de la venganza inglesa. Para comprender verdaderamente el horror insondable del final de Wallace, primero debemos entender al hombre y las fuerzas que convergieron sobre él. William Wallace no nació en la nobleza, no estaba destinado a coronas o palacios suntuosos. Era un plebeyo, hijo de un terrateniente menor, quien, por pura fuerza de voluntad, carisma y una fe inquebrantable en la libertad escocesa, encendió una rebelión que sacudiría los cimientos del dominio inglés. Fue un pararrayos, un faro de esperanza en una tierra sofocada por la ocupación bajo el talón de hierro de Eduardo I, el autoproclamado martillo de los escoceses. Imaginemos Escocia a finales del siglo XIII. Una nación orgullosa, pero que se tambaleaba por la muerte de su rey, Alejandro III, y la subsiguiente crisis de sucesión. La muerte de la joven Margarita, la dama de Noruega, la última heredera directa, sumió a Escocia en la incertidumbre, abriendo la puerta a la interferencia externa. Eduardo I, un rey de formidable ambición y eficiencia implacable, vio su oportunidad. Afirmó su derecho como señor supremo, instalando guarniciones inglesas, imponiendo leyes inglesas y tratando a Escocia como una provincia conquistada, con sus antiguas libertades erosionadas, su orgulloso espíritu aplastado bajo el peso del dominio extranjero. Los funcionarios ingleses reemplazaron a los escoceses, se incautaron castillos y la misma estructura de la sociedad escocesa estaba siendo desmantelada sistemáticamente. La nobleza escocesa, fragmentada y a menudo egoísta, ofreció poca resistencia unificada, muchos de ellos juraron lealtad a Eduardo en un intento desesperado por preservar sus propias tierras y títulos. Fue en este vacío de liderazgo, en este caldero de resentimiento latente, donde emergió Wallace. Sus actos iniciales fueron los de un forajido local, que se defendía de la arrogancia y la opresión inglesas, de las injusticias infligidas por los alguaciles y recaudadores de impuestos ingleses. La chispa de la rebelión a menudo se encendía por agravios personales, el asesinato de un sheriff inglés, un acto de desafío contra un señor particularmente brutal. Pero con cada incursión audaz, cada victoria contra probabilidades abrumadoras, su leyenda crecía. Atrajo a un grupo diverso de seguidores, campesinos desposeídos, burgueses descontentos e incluso algunos caballeros menores que habían visto su patrimonio disminuido bajo el dominio inglés. La derrota de los ingleses en el puente de Stirling en 1297, un triunfo táctico magistral donde una fuerza escocesa más pequeña y mal equipada diezmó a un ejército inglés mucho más grande, consolidó su estatus como héroe nacional y lo vio declarado guardián de Escocia. Durante un periodo fugaz y glorioso, Wallace había liberado su patria, limpiándola de fuerzas inglesas. Se había atrevido a desafiar al monarca más poderoso de Europa y había ganado, no por nacimiento noble o vastos recursos, sino por pura audacia y brillante estrategia militar.
Incluso lanzó incursiones profundas en territorio inglés, llevando la guerra a la puerta de Eduardo, enfureciendo aún más al rey inglés. Pero la victoria, como la historia a menudo enseña, puede ser una amante caprichosa. La derrota en Falkirk en 1298, debido en gran parte a la traición o cobardía de los nobles escoceses que resentían que un plebeyo ostentara tal poder, destrozó su ejército y lo obligó al exilio. La batalla fue una cruda ilustración de los desafíos que enfrentó Wallace, no solo por parte de los ingleses, sino también por las divisiones internas dentro de Escocia. Durante 7 años agonizantes, Wallace fue un fugitivo, cazado implacablemente por toda Europa, con precio a su cabeza, su nombre un grito de guerra para los escoceses y una maldición en los labios de Eduardo I. Buscó ayuda del rey francés, Felipe IV, e incluso del Papa, intentando forjar alianzas internacionales, pero encontró poco apoyo tangible para una causa que parecía, para las potencias europeas, cada vez más perdida. El rey inglés albergaba una vendetta casi personal contra Wallace, viéndolo no solo como un rebelde, sino como un blasfemo, una afrenta a su autoridad divinamente ordenada, un usurpador del poder real. Wallace representaba todo lo que Eduardo buscaba aplastar, la independencia escocesa, el desafío plebeyo y el mismo espíritu de resistencia que amenazaba el orden establecido. Su captura en agosto de 1305, traicionado por un caballero escocés, Sir John Mantagh, un hombre que había jurado lealtad a Eduardo, fue la culminación de la implacable persecución de Eduardo. Cuando Wallace finalmente fue llevado ante sus captores, no era solo un prisionero, era un trofeo, el premio máximo en una larga y sangrienta cacería. Y Eduardo, a su manera escalofriantemente meticulosa, tenía la intención de hacer un ejemplo de él, un ejemplo que resonaría a través de los siglos, silenciando para siempre los susurros de rebelión, asegurando que ningún otro plebeyo se atrevería a desafiar a la corona inglesa con tanta audacia nuevamente. El viaje de Wallace a Londres no fue una ruta directa a un juicio rápido. Fue un acto prolongado y deliberado de tortura psicológica, diseñado para exhibirlo ante la población inglesa como un enemigo conquistado, una figura abyecta despojada de toda dignidad. Encadenado y atado, fue arrastrado a caballo, como un criminal común, a través de pueblos y aldeas, sometido a las burlas y el odio de la misma gente contra la que había luchado. Esta fue la primera capa del tormento. La deshumanización sistemática de un héroe nacional, un intento deliberado de quebrar su espíritu antes de que su cuerpo fuera siquiera tocado. El viaje en sí, que cubría muchas millas, habría sido una prueba de incomodidad física, exposición a los elementos y constantes burlas. Cada milla estaba diseñada para minar su determinación, para recordarle su total impotencia. A su llegada a Londres, Wallace fue llevado ante una comisión especial de jueces ingleses en Westminster Hall, el corazón mismo de la ley y el poder ingleses. Los cargos contra él eran numerosos y graves: traición, asesinato, sacrilegio, incendio provocado, robo. Sin embargo, Wallace, con un espíritu inquebrantable, refutó el cargo de traición. No puedo ser un traidor, declaró, porque nunca fui súbdito del rey de Inglaterra. Esta declaración desafiante, pronunciada ante la muerte segura, selló su destino y enfureció aún más a Eduardo. La traición, a los ojos de Eduardo, era el pecado supremo, un desafío directo al monarca elegido por Dios, y su castigo tenía que ser igualmente supremo, una muestra teatral del poder absoluto y el derecho divino del rey. El juicio fue una mera formalidad, el veredicto estaba predeterminado y la sentencia fue diseñada para ser lo más agonizante y humillante posible. La sentencia fue pronunciada con escalofriante formalidad: Wallace sería arrastrado, ahorcado, desentrañado, decapitado y descuartizado. Esta no fue una ejecución estándar, fue la forma más extrema de castigo reservada para la alta traición, una agonía de múltiples etapas diseñada para prolongar el sufrimiento y maximizar la humillación pública. Cada elemento fue cuidadosamente elegido para degradar, infligir un dolor inimaginable y servir como una advertencia brutal y visceral para cualquiera que pudiera albergar pensamientos rebeldes similares.
La mente medieval entendía el espectáculo, y Eduardo I era un maestro en ello, reconociendo que tal exhibición pública de venganza infundiría terror y obediencia de manera mucho más efectiva que una ejecución tranquila y rápida. El 23 de agosto de 1305, el sol caía a plomo sobre Londres, mientras miles de personas se congregaban en Smithfield, un vasto espacio abierto que solía usarse para mercados y eventos públicos. Fue un carnaval de crueldad, un día grabado en la memoria colectiva de una nación y un testimonio de las profundidades de la depravación humana. La multitud era inmensa, una mezcla de curiosos, de súbditos ingleses leales que vitoreaban la victoria de su rey, y quizás, unas pocas almas compasivas escondidas entre las masas, con expresiones sombrías y silenciosas. Para Eduardo I, esta fue la culminación de años de persecución implacable, el aplastamiento final y enfático de un hombre que se había atrevido a desafiarlo. Acto I, el arrastre. La primera etapa del calvario de Wallace no comenzó en la horca, sino en la Torre de Londres. Despojado, quizás hasta una simple túnica, lo que significaba su estatus reducido de guerrero a criminal, fue atado de pies y manos a un zarzo, un marco de madera parecido a una valla, y arrastrado por caballos por las calles empedradas de Londres. Esto no era simplemente un transporte, fue un acto deliberado de humillación pública, un brutal arrastre de su cuerpo sobre terreno irregular, su carne erosionada por piedras y escombros, mientras era exhibido ante multitudes que se burlaban. La ruta fue elegida para maximizar la exposición, serpenteando por las vías más pobladas de la ciudad, asegurando que cada ciudadano presenciara el espectáculo de la degradación del condenado. Imagine la agonía física de ser arrastrado, boca arriba, sobre piedras afiladas, los constantes golpes, el polvo y la suciedad, los gritos y maldiciones que caían sobre él. Esta fue la obertura de su sufrimiento, diseñada para quebrar su espíritu antes que su cuerpo, para agotarlo, para recordarle su total impotencia ante la ira del rey. Cada golpe, cada piedra, cada burla fue un golpe deliberado, destinado a erosionar su voluntad de resistir incluso lo inevitable. Acto 2. La horca. Al llegar a Smithfield, Wallace fue levantado del zarzo y, aún consciente, fue colgado de una horca. Pero no era una horca ordinaria diseñada para una muerte instantánea. La cuerda fue calculada específicamente para no romperle el cuello, sino para estrangularlo lentamente, para prolongar la agonía de la asfixia. Se le permitió colgar, retorcerse, su cuerpo convulsionando mientras la vida se le escapaba lentamente, antes de ser bajado, aún vivo, quizás semiconsciente, antes de que el último aliento hubiera abandonado sus pulmones. La intención era clara, debía sufrir el mayor tiempo posible físicamente antes de pasar a la siguiente etapa de tormento. Los cronistas informan que su corazón aún latía cuando lo bajaron, un detalle que dice mucho sobre la crueldad deliberada. Este ahorcamiento parcial aseguró que su mente, si no estaba completamente alerta, aún era capaz de registrar los horrores subsiguientes. La visión de un hombre estrangulándose lentamente, su cuerpo debatiéndose, solo para ser revivido para una tortura adicional, fue diseñada para enfermar y aterrorizar a los espectadores, reforzando el poder absoluto del monarca. Acto 3. El destripamiento. Esta fue, sin duda, la parte más espantosa y psicológicamente horrible del Calvario, un horror casi incomprensible. Mientras aún estaba vivo, o al menos apenas aferrándose a la vida, Wallace fue tendido sobre una mesa o bloque, expuesto a la vista de la multitud reunida. Su abdomen fue entonces abierto, y sus intestinos, sus propias entrañas, fueron extraídos de su cuerpo. Este acto inefable se realizó a la vista de los aterrorizados espectadores, una muestra visceral y grotesca de poder y venganza. Algunos relatos sugieren que sus entrañas incluso fueron quemadas ante sus ojos, añadiendo otra capa de dolor psicológico y físico inimaginable, obligándolo a presenciar la destrucción de sus propios órganos vitales. Este acto, conocido como evisceración, no era meramente un acto de mutilación. Era una violación simbólica, destinada a despojar al condenado de su humanidad, a reducirlos a una mera colección de órganos, a deshumanizarlos por completo en sus últimos momentos.
La agonía de este momento, la sensación cruda y desgarradora, el trauma interno inimaginable, el olor nauseabundo a sangre y vísceras, la pérdida de calor interno, es algo que desafía la creencia. Fue un espectáculo de absoluta profanación, un asalto final y total al cuerpo y al alma del condenado. Acto 4. La decapitación. Solo después de soportar el horror prolongado de ser arrastrado, ahorcado y destripado, se le asestó el golpe final y misericordioso. Wallace finalmente fue decapitado. Su cabeza, aún desafiante en la muerte, fue luego empalada en una pica y exhibida en el puente de Londres, un trofeo sombrío, una cruda advertencia para cualquiera que se atreviera a soñar con la libertad escocesa. Se dejó allí durante semanas, expuesta a los elementos, un macabro testimonio de la voluntad inquebrantable de Eduardo y el destino de aquellos que lo desafiaron. La ubicación en el puente de Londres era estratégica, asegurando la máxima visibilidad para todos los que entraban o salían de la ciudad, un recordatorio constante y espantoso del poder del rey. Sirvió como un escalofriante cartel de la justicia real, una advertencia contra la traición. Acto V. El descuartizamiento. Pero incluso en la muerte, el cuerpo de Wallace no tuvo paz. Su cadáver fue profanado aún más, cortado en 4 piezas separadas o cuartos. Estas 4 partes fueron luego enviadas a las 4 esquinas de Inglaterra y Escocia, a Newcastle, Berwick, Perth y Stirling, para ser exhibidas públicamente como macabras reliquias de una rebelión aplastada, de un héroe profanado. Este acto final fue un florecimiento teatral de terror, que anunciaba el triunfo de Eduardo y demostraba la futilidad de la resistencia. Era un mensaje grabado en sangre y hueso, destinado a extinguir cualquier chispa de desafío en el corazón escocés, a desmoralizar a la población y a evitar cualquier intento de reverencia o entierro secreto. La dispersión de su cuerpo tenía la intención de dispersar simbólicamente su espíritu, de romperlo por completo, incluso en la muerte, impidiendo cualquier foco de veneración o memoria. Fue la declaración máxima de aniquilación total, un acto final y escalofriante de terrorismo sancionado por el Estado. La brutalidad de la ejecución de Wallace no puede entenderse de forma aislada. Fue parte de una estrategia más amplia empleada por los monarcas medievales para mantener el poder y suprimir la disidencia. Estos no fueron actos de violencia aleatorios, fueron actuaciones cuidadosamente calculadas diseñadas para infundir miedo y demostrar autoridad absoluta. La audiencia, también, era una parte integral del espectáculo. Su presencia no era meramente una observación pasiva. Estaba destinada a ser una participación activa en la afirmación del poder real, un testimonio colectivo de las consecuencias del desafío. El costo psicológico para el condenado, por supuesto, era inimaginable. Ser sometido a una agonía tan prolongada, ser despojado de toda dignidad en público, presenciar la destrucción sistemática del propio cuerpo, va más allá del mero dolor físico. Es un asalto a la esencia misma de la persona. Para Wallace, cuyo desafío era su característica definitoria, el objetivo era romper ese espíritu, hacer que se retractara, que suplicara piedad, una piedad que nunca se le iba a conceder. Sin embargo, según todos los relatos, Wallace enfrentó su horrible final con un espíritu inquebrantable, un acto final de valor silencioso y desafiante que solo amplificó su leyenda. Además, el contexto de la Guerra de los 100 años, que seguiría en décadas posteriores, y la lucha más amplia por las identidades nacionales en la Europa medieval, resalta la intensidad de estos conflictos. Los reinos aún estaban definiendo sus fronteras y sus pueblos, y la lealtad era un bien muy disputado. La campaña de Eduardo y contra Escocia no se trataba solo de territorio, se trataba de afirmar un orden jerárquico, una clara cadena de mando con el rey inglés en su cúspide. La existencia de Wallace, como plebeyo que lideraba un levantamiento nacional, desafió esta estructura fundamental, convirtiéndolo en un enemigo especialmente peligroso a los ojos de la corona inglesa. Su ejecución no fue solo para castigar a un rebelde, fue para reafirmar el derecho divino de los reyes y la inviolabilidad de la monarquía inglesa.
La brutal ejecución de William Wallace pretendía ser la última palabra, una declaración definitiva de Eduardo I. La resistencia es inútil, la rebelión será recibida con la aniquilación absoluta. Sin embargo, la historia tiene una forma de retorcer las intenciones. En lugar de extinguir la llama del nacionalismo escocés, la agonizante muerte de Wallace la encendió con una intensidad que ardió durante siglos. Su tortura, lejos de quebrar el espíritu escocés, lo endureció. La pura barbarie de su ejecución conmocionó incluso a algunos de los propios súbditos de Eduardo y cimentó el estatus de Wallace como mártir. Se convirtió en un símbolo, una figura casi mítica cuyo sufrimiento amplificó la justicia de su causa. Su nombre, una vez susurrado con miedo, se convirtió en un rugido de desafío, un grito de guerra para futuras generaciones de escoceses que luchaban por su libertad. La espantosa dispersión de sus partes corporales, destinada a dispersar su influencia, paradójicamente extendió su leyenda, convirtiendo cada lugar en un sitio de memoria desafiante. Los detalles de su ejecución, transmitidos de generación en generación, sirvieron como un sombrío recordatorio de la opresión inglesa y alimentaron un ardiente deseo de venganza. El horror de Smithfield quedó grabado en la psique escocesa, convirtiéndose en una herida compartida, un poderoso lazo que trascendió las divisiones sociales. En pocos años, Robert the Bruce, otro pretendiente al trono escocés, tomaría el relevo de la rebelión, inspirado, en parte, por la memoria del sacrificio de Wallace. La batalla de Bannockburn en 1314, donde Bruce derrotó decisivamente a un ejército inglés liderado por Eduardo II, hijo de Eduardo I. Fue una continuación directa de la lucha que Wallace había comenzado, una lucha por la que pagó el precio final. La muerte de Wallace, en lugar de poner fin a las guerras de independencia de Escocia, cimentó su necesidad en los corazones del pueblo escocés. La historia de William Wallace no es solo el cuento de un rey guerrero o un héroe nacional. Es una profunda meditación sobre la naturaleza del coraje, el precio de la libertad y las aterradoras profundidades de la crueldad humana. Su muerte en Smithfield no fue meramente el fin de una vida, fue un testimonio brutal y agonizante de un espíritu inquebrantable, un sacrificio que, lejos de ser olvidado, se convirtió en el crisol mismo en el que se forjó el espíritu perdurable de la nación escocesa. Los gritos que resonaron en Smithfield ese día de agosto de 1305 no fueron los últimos lamentos de un hombre roto, sino los dolores de parto de una leyenda, un recordatorio inquietante de que la verdadera libertad a menudo exige el precio más inimaginable. Y en el escalofriante horror de su final, William Wallace encontró su verdadera inmortalidad, un legado no de derrota, sino de una llama eterna e inquebrantable de desafío.